Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este video en donde vamos a tratar el primer tema de nuestro curso de plantas de tratamiento de agua, en donde vamos a hablar un poco de forma introductoria acerca de la calidad del agua potable. ¿Listo? Para empezar, pues voy a comentarles más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy y es básicamente hablar un poco sobre a qué hace referencia potabilizar el agua. Recordemos que potabilizar el agua indica que un cierto volumen de agua será utilizado únicamente para consumo humano. ¿Listo? A eso hace referencia potabilizar el agua, pero vamos a entrar en detalle sobre otras cuestiones que tienen que ver con potabilizar. Y por último, vamos a tratar de hacer una recopilación sobre las resoluciones que están relacionadas con las características o los parámetros del agua que definen cuál será esa calidad para consumo humano, especialmente en Colombia. Entonces, empecemos. Bueno, durante siglos, la calidad del agua no fue considerada como un factor restrictivo. Históricamente, el agua pura era aquella agua que es limpia, que era clara, que tenía un buen sabor y no tenía olor. ¿Listo? Las personas aún no relacionaban el agua impura con las enfermedades y no existían tecnologías para reconocer que la estética agradable no es garantía de la ausencia de microorganismos adversos a la salud y que posiblemente se encontraban otras sustancias químicas perjudiciales para la salud. Uno de los tratamientos más antiguos y eficaces era precisamente hervir el agua. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, esta técnica estaba restringida a solamente unidades habitacionales. A partir de los años 1800 se empezaron a utilizar otras técnicas de tratamiento que se orientaban a mejorar el aspecto estético del agua, eh, entre otros, por ejemplo, eliminar el olor y mejorar el sabor. Pero el avance del conocimiento dio lugar al tratamiento del agua con el propósito de la protección de la salud humana y el cuidado de los ecosistemas. ¿Listo? Entonces es a partir de esta pequeña introducción que vamos a ir recopilando algunos hechos históricos para llegar a cómo ha sido la evolución del tratamiento del agua. Vamos a empezar más o menos en los años 4000 antes de Cristo, donde se datan algunos escritos antiguos que recomendaban métodos de tratamiento de agua. ¿Listo? ¿Y qué era lo que recomendaban? Pues que el agua impura fuera purificada por el calentamiento del fuego o del sol. Años después, en los años 1500 Cristo, los egipcios usaban el sulfato de aluminio para la remoción del material en suspensión en el agua o incluso utilizando métodos de sedimentación. Se ha encontrado que en algunas tumbas
de mandatarios de esa época se describían los equipos que utilizaban para tal fin. Luego, casi 7 siglos antes de la era cristiana, fueron construidos los primeros acueductos, túneles y cisternas en Jerusalén para la conducción, la reserva y posteriormente la distribución del agua. Luego, más o menos en los años 400 antes de Cristo, empezó a conocerse eh, la metodología o el concepto más bien de la desalación. ¿Listo? Desalación del agua, que básicamente es el proceso tecnológico que hace posible la eliminación de sales minerales del agua para convertirla en agua sin exceso de sales o como comúnmente se conoce como agua dulce. Luego, en el siglo primero después de Cristo, se propuso el uso de coral triturado. ¿Listo? Que colocaban en sacos, lo sumergían en agua con sabor desagradable y provocaba o esto generaba que se removiera el olor debido a la presencia de estas sales minerales. Luego vamos al siglo XVIII, en donde se empezaron a registrar las primeras observaciones de microorganismos con lupa. ¿Listo? Que pues lo que comúnmente conocemos como un microscopio simple. Entonces, en ese mismo tiempo, también se presentó frente a varias instituciones académicas de ciencia en Francia un plano proponiendo que cada residencia tuviera un filtro de arena y una cisterna para colectar agua lluvia. Más o menos en el siglo XIX es donde se consiguen cómo los mayores avances en materia de tratamiento de agua, porque se empezaron a instalar los primeros filtros lentos de arena en Londres. También apareció Louis Pasteur, quien propone la teoría de que las enfermedades son causadas por los microorganismos. Por otro lado, en Estados Unidos se comienza a construir el primer filtro de arena con el propósito de reducir el número de muertes de la población o de ciertas poblaciones que fueron abastecidas por el río Lawrence, que se queda ubicado en la parte norte de este país, en el estado de Massachusetts, el cual es uno de los lugares que em, primeramente fueron colonizados por los ingleses. Luego llegamos al siglo XX. En este siglo XX se empezó a utilizar un sistema de abastecimiento de agua clorada en Bélgica. En Estados Unidos se comienzan a aplicar un proceso de ablandamiento utilizando hierro y cal al agua que fue captada por el río Mississippi. ¿Listo? Más adelante vamos a ver que el ablandamiento del agua es una técnica que sirve para eliminar iones que hacen parte o que hacen, perdón, al agua que es dura, ¿listo? Que tenga una alta dureza. Y pues esta dureza en la mayoría de los casos se debe a la presencia de iones de calcio y magnesio. También en los primeros años de ese siglo se comienzan a utilizar por primera vez el ozono
como como método desinfectante en el agua en Francia. Y más o menos en los años 1442, en Estados Unidos se empieza a adoptar el primer patrón de calidad de agua para, eh, para verificar la calidad de esta misma en el abastecimiento de una población. Hasta el siglo XX no habían patrones de calidad de agua potable. En los Estados Unidos, en la década de 1980, los servicios de salud pública de los Estados Unidos propuso casi como un esfuerzo corporativo para padronizar los ensayos bacteriológicos, evolucionando así a la creación de la primera edición del estándar métodos. ¿Listo? Este es un libro, la Biblia de todo esto que tiene que ver con la verificación de las calidades del agua, ¿listo? En este estándar métodos es donde precisamente em, se mencionan con mucho detalle todas los ensayos que se deben llevar a cabo para evaluar la calidad del agua. ¿Listo? Entonces, tanto para el agua potable como para el agua residual. En estos momentos estamos en la edición número 22, ¿listo? Pero esto es muy importante, ¿listo? Porque cuando ustedes van a, no sé, están en el proceso de diseño, les adjudicaron un proyecto de plantas de tratamiento de agua. Lo primero que se debe hacer es, por supuesto, conocer la calidad del agua. Pero entonces para conocerla, ustedes mismos o también subcontratan un laboratorio que les hagan esa verificación, ese reporte de calidad de agua. Y ellos, por supuesto, deben decirles y deben garantizarles que ese reporte de calidad de agua, todos esos ensayos que se realizaron, están basados en el estándar métodos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que el tratamiento del agua envuelve el empleo de diferentes operaciones unitarias y procesos. ¿Listo? Cuando uno habla de operaciones unitarias, generalmente hace referencia a tratamientos físicos, y cuando se habla de procesos, hace referencia a tratamientos químicos. ¿Listo? El tratamiento del agua potable está, como les decía, constituido por operaciones físicas y procesos químicos. ¿Para qué? Para adecuar el agua de diferentes fuentes de captación a los patrones de calidad definidos por los organismos de salud y las agencias regulatorias. Las exigencias de calidad de agua han evolucionado continuamente, acompañado, por supuesto, de un avance científico y tecnológico. Los patrones de calidad de agua son cada vez más exigentes. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, el tratamiento de agua tenía como objetivo central la clarificación y la remoción de organismos patógenos. Por tanto, en torno a esta perspectiva, fueron desarrolladas técnicas que aún se siguen utilizando, pero son muy limitantes en términos de remoción de ciertos contaminantes. Sin embargo, a partir de la década de los 60 y de los 70, el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial impuso
una intensa producción en el uso de nuevas sustancias químicas que, por supuesto, diluidas en el agua residual, se conocen como sustancias recalcitrantes. ¿Listo? ¿A qué hace referencia las sustancias recalcitrantes? Son sustancias que no se biodegradan. ¿Listo? Y por supuesto, entre estas podemos encontrar agrotóxicos y fármacos. También eh, empieza a hacer presencia eh, sustancias que se conocen como xenobióticas. ¿Listo? Que estas hacen referencia a sustancias relacionadas con hormonas sintéticas, que ninguna de estas, por supuesto, son de fácil remoción con los procesos convencionales que incluso tenemos aún en muchas de nuestras plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de agua residual. Por eso, esta situación ha influenciado en la búsqueda y en el empleo de nuevas técnicas de tratamiento más específicas y algunas veces mucho más complejas. De esa forma, tecnologías convencionales de tratamiento que buscan, por ejemplo, la clarificación y la desinfección del agua han sido mejoradas. ¿Listo? Hasta el momento, mm, todo lo que se hace en cuestión de diseño de plantas de tratamiento, no todo está dicho por ahora. Hay muchas cosas que hay que ver para lo que se viene en un futuro. ¿Listo? Y para lo que se está presentando ahora mismo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en términos de desinfección del agua, hay muchas técnicas que han sido mejoradas, además del empleo de nuevas formas de desinfectar, precisamente porque el uso convencional, por ejemplo, del cloro en agua puede llegar a ser perjudicial si se aplica sobre agua que no ha sido eficientemente descontaminada. Si esto llegara a ocurrir, que digamos yo no tengo un buen proceso, si mi proceso de filtración, de sedimentación no está funcionando bien y yo aplico cloro sobre el agua, pues estos comienzan a formar en el agua sustancias conocidas como DBPs o SPDs, que son las siglas en español de subproductos de la desinfección. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos productos, subproductos de la desinfección? Los más conocidos son los trialometanos, que son sustancias cancerígenas como el clorobenceno, o incluso se empiezan a formar otras sustancias conocidas como MX, que también es cancerígeno y mutagénico. Entonces, en paralelo, el desafío de la remoción de sustancias químicas y más recientemente de microcontaminantes, conocidos en estos momentos como contaminantes emergentes, ha impulsado a seguir con el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento. Bueno, a continuación vamos a hacer como una recopilación sobre cuáles son las rutas en donde empiezan a generarse los contaminantes y cómo estos contaminantes empiezan a llegar a diferentes cuerpos de agua y cómo finalmente toda la gestión integral del agua empieza a involucrar tanto infraestructura de acueducto y alcantarillado como las mismas plantas potabilizadoras y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a empezar primero con enfocarnos en las actividades
humanas, ¿cierto? Entonces, toda la parte de la manufactura de productos, por ejemplo, los servicios que se prestan en hospitales, en otras instituciones como centros comerciales, en fin, en nuestras propias residencias, todas esas actividades que realizamos, qué incidencia tienen sobre la producción de contaminantes y entre otras como la agricultura, ¿cierto? Actividades de agricultura, de crianza de ganado, todo ese tipo de cosas, pues van a incidir en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada una de estas actividades en un primer momento van a consumir agua, ¿cierto? Se necesita el agua para realizar cada una de estas actividades, pero como se va a consumir agua, asimismo se va a generar aguas residuales, ¿listo? Lo ideal es que esas aguas residuales se transporten por medio de un sistema de alcantarillado donde me permita la recolección de este tipo de residuos, ¿listo? Para que estos no se hagan vertimientos ilegales directamente sobre cuerpos de agua o directamente en las calles, porque pueden pues provocar precisamente problemas de salud pública y problemáticas sobre los ecosistemas ambientales. Entonces, la idea es que todas esas aguas residuales sean recolectadas por un sistema de alcantarillado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una vez recolectadas todas esas aguas en un mismo punto, pues la idea es que sean transportadas a una planta de tratamiento de agua residual. ¿Listo? Como les decía, de acuerdo a la pregunta que me hacía una de sus compañeras, pues las plantas de tratamiento de aguas residuales, su propósito no es tratar el agua para adecuarla a consumo humano, ¿listo? Esto conlleva muchas operaciones de tratamiento y además los costos de inversión y de operación serían catastróficos. Lo que intenta hacer la planta de tratamiento de agua residual es reducir al máximo, según algunos estándares eh, normativos, ciertos contaminantes, ¿listo? Para luego, ¿qué hacer? Pues hacer ya un vertimiento legal, ya sea a diferentes cuerpos de agua superficiales o también llevar esa agua residual tratada a que alimenten los acuíferos o pozos subterráneos. ¿Listo? Sin embargo, una de las rutas, como el agua residual tratada, que es esta, la que va por estas líneas, ¿listo? Recordemos, es agua residual, pero es tratada, aún así contiene cierta cantidad de contaminantes. Entonces, el hecho de que haya una intercomunicación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, pues hace que también haya un intercambio de contaminantes entre estas. ¿Listo? Por otro lado, em, también se debe decir que normalmente lo que son las actividades industriales y de agricultura, ellos generalmente, si estamos hablando de un país donde el control ambiental sobre este tipo de actividades es pobre o casi nula, pues obviamente van a haber industrias o centros agriculturales que se aprovechan de esta deficiencia en el control y se saltan las normas. Entonces, generalmente, cuando no hay ningún control, pues estas actividades hacen vertimientos ilegales directamente y generalmente sobre ríos, lagunas, entre otros. ¿Listo? Ahora, también puede pasar un caso y es, por ejemplo, en nuestros sistemas de alcantarillado, ustedes saben que estos se diseñan de acuerdo a un periodo de retorno. Sin embargo, pues con todos estos
estas situaciones que genera el cambio climático, ya los sistemas de alcantarillado en muchas ciudades importantes se colapsan totalmente. Entonces eso produce el desbordamiento de agua residual también sobre los cuerpos de agua, ¿listo? Sin que lleguen a, directamente a la planta de tratamiento del agua residual. ¿Listo? Pueden existir tantos desbordamientos que hagan que esos contaminantes lleguen a las aguas superficiales, como también pueden existir fugas en el sistema de alcantarillado, lo que hace que se filtre hacia la capa del subsuelo y termine en los acuíferos. ¿Listo? Por parte de la agricultura hay otra ruta que se, que se puede manifestar y es por la irrigación, ¿listo? Ustedes saben que en los cultivos pues se tienen distritos de riego y en esos distritos de riego generalmente esa agua no es recolectada, o sea, eh, generalmente esa agua es absorbida por los cultivos y una parte cae a la tierra pero se filtra, ¿listo? Entonces se filtra, tiene sustancias generalmente que son agrotóxicas y llegan a las aguas subterráneas, ¿listo? Em, y pues también no solamente hay infiltración, también hay drenaje y también puede llegar a las aguas superficiales, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Es posible, ¿listo? Es posible, por ejemplo, en esta ruta que ustedes ven, donde l- los cuerpos de agua, un río, una laguna o un pozo subterráneo, las aguas que se encuentran en dichos cuerpos sean utilizados de manera directa, o sea, el agua sea utilizada de manera directa, generalmente para actividades de agricultura. ¿Listo? Es posible, pero lo ideal es que, por supuesto, todas esas aguas pasen por otro nuevo tratamiento, que sería ya el tratamiento de la potabilización. ¿Listo? Em, Se entiende, aquí te voy a hacer un paréntesis, porque se entendería que en las actividades de agricultura, pues digamos, la calidad del agua no debería ser exigente eh, como la de para consumo humano directo, ¿listo? Sin embargo, ha habido muchos debates frente a esto porque dicen, ¿cómo no me vas a decir que el agua que yo utilizo para regar no tenga las mismas exigencias que las de consumo humano directo cuando esa agua que yo utilizo para regar alimentos que serán consumidos por el ser humano, pues, eh, pues debe tener una incidencia esa calidad? Entonces debe ser de la misma, deben tener el mismo patrón. Entonces, por eso digamos que ante este debate se generan muchas alternativas. Lo ideal sería que todas las aguas que se utilicen en la agricultura sean agua potable, pero en muchas veces esto no es así. ¿Listo? Pero en general, eh, pues obviamente necesitamos que exista la planta de tratamiento potabilizadora para finalmente tener un agua tratada para consumo humano directo y esta nuevamente se vuelve a recircular en el sistema. ¿Listo? Entonces al inicio pareciera que estuviéramos hablando de rutas lineales, de un sistema lineal, pero realmente es un sistema circular. ¿Listo? Por eso, en la primera clase yo les decía, si se cuenta con la infraestructura adecuada, el recurso hídrico es totalmente renovable, ¿listo? Y no tendríamos problemas ni de estrés hídricos ni de escasez de agua, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante que dentro de que un país tenga este tipo de infraestructura, ¿listo? Porque es vital, es muy vital.
Bueno, como ya se ha mencionado, hasta finales del siglo XIX, la calidad del agua para consumo humano era generalmente referenciada por su apariencia física. A partir del siglo XX, después de la aparición de diversas enfermedades de origen hídrico y con el avance del conocimiento científico, se volvió necesario el desarrollo de recursos técnicos y más tarde de recursos legales, de modo que se estudiaran las características o parámetros que el agua debería tener para ser considerada potable. Así, la calidad del agua pasó a ser establecida como lo es hoy en día, con base en valores máximos permisibles para diversos contaminantes, que esos valores máximos permisibles generalmente están reunidos en normas, criterios o patrones de potabilidad. Entonces, aquí en Colombia, el decreto 2115 del 2007 em, es la resolución por la cual se establece cuál debe ser la calidad del agua potable. ¿Listo? Y por supuesto está rigiendo actualmente para todas las entidades prestadoras de servicio de agua para consumo humano. ¿Listo? En esta normatividad, pues vamos, seguramente ustedes ya han tenido un acercamiento con esta resolución, saben qué temas trata, ¿listo? Pero lo más importante de resaltar es que aquí es donde yo puedo conseguir los valores de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de la calidad del agua potable, ¿listo? Establecidas en, em, en este decreto que rige para todo el territorio nacional y deben cumplirse en cualquier punto, tanto de la red de distribución de un sistema de suministro de agua potable, como también verificarse en el punto de salida de la planta de tratamiento. ¿Listo? De esa forma, cuando usted verifica esas condiciones y cumplen dentro del patrón de potabilización, pues usted dice, ah, mi tratamiento sí está funcionando bien. Bueno, hay que tener en cuenta que los estándares de calidad del agua para los que muchos organismos nacionales e internacionales han desarrollado un marco, pues resulta en el empoderamiento de los países en temas de monitoreo de calidad del agua, ¿listo? Pero también en la capacidad de construcción, operación y mantenimiento. Por eso los marcos legales son tan importantes. Y un ejemplo de esto es el que les comentaré a continuación, y es que a partir, por ejemplo, de la década de los 90, sucedió que las emisiones de nitrógeno llegaron a disminuir en un 20% y el fósforo en más de un 50%. ¿De dónde vino eso? Pues fue gracias al cambio político, al cambio social, a el aumento de las inversiones y el aumento en las regulaciones que francamente fueron los impulsores de esos cambios. ¿Listo? Y los que produjeron la reducción de ciertos contaminantes en el agua. Algo que no quiero que se me olvide es mencionar acerca de otros temas que abarca esta misma resolución, como, como por ejemplo la mención que se hace sobre la frecuencia y el número mínimo de muestras que deben ser analizadas para una población, y esto generalmente depende de la cantidad de habitantes que hayan en la locación donde usted va a ubicar la planta. ¿Listo? Más adelante les mostraré algunas tablas que he extraído de la norma para que, pues como una forma de socializar, miremos
¿qué, cua- cómo se clasificaría este número de muestras y qué tipo de ensayos se pueden hacer? ¿Listo? Para continuar con la normatividad, pues también tenemos un decreto que se conoce como el decreto 1575 del 2007 también, en donde se establece como el sistema para la protección, pero también para el control de la calidad del agua para consumo humano. Entonces también se habla cosas muy similares de la resolución 2115, en donde se establece como cuáles son el número de muestras que es sacar y con qué frecuencia. ¿Listo? Y por último, tenemos lo que de pronto directamente nos concierne en nuestro curso y es la resolución 330 del 2017, que es una actualización de el reglamento de agua y saneamiento conocido como la RAS. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que indudablemente vamos a tener que trabajar en cuestiones digamos, de diseño, es decir, en estos dos documentos se van a conseguir eh, los parámetros de diseño que nos exige la norma para las diferentes unidades de tratamiento. ¿Listo? Vamos a tener que utilizar de manera paralela ambas normas porque la actualización, la que es la resolución 330, esta no deroga totalmente la RAS. Hay unos artículos que sí los cambia, pero hay otros que no. Entonces, por eso tenemos que trabajar de manera simultánea con las dos. Para los que se preguntan dónde conseguirla, esta se encuentra, bueno, todas estas normas y criterios de calidad de agua y de diseño se encuentran en el aula virtual, ahí en la carpeta de material de apoyo, en otra carpeta que la llamé normatividad vigente. Bueno, les estaba comentando sobre qué otros aspectos regulan tanto el decreto 2115, perdón, resolución 2115 y decreto 1575. Y es esto, listo, de saber cuánto es, la frecuencia y el número de muestras y qué características se evalúan eh, para poder eh, verificar que la operación de las plantas sea la adecuada. ¿Listo? Entonces, esto está clasificado por el número de habitantes para poblaciones muy pequeñas, estamos hablando para hasta 2000 habitantes. Generalmente eh, los parámetros de calidad se pueden evaluar con una frecuencia de una vez por mes o hay otros parámetros que se evalúan de acuerdo a una vez al año, ¿listo? Y pues entre esos parámetros está, por ejemplo, lo que son el carbono orgánico total, los fluoruros, coagulante residual, todo ese tipo de cosas. Y los que se hacen mensualmente, al menos una vez cada mes, es mu- em, se evalúan parámetros mucho más sencillos que el color aparente, la turbiedad, el cloro residual, el pH. ¿Listo? Aquí está la tabla para 400.000 habitantes. Esta es la tabla para poblaciones que tienen una población de más de 2 millones de habitantes. Entonces, digamos que aquí obviamente está, digamos que más disgregado, poco más, sí, poco más disgregado, y entonces aquí ya la frecuencia del número mínimo de muestras que debe tomar ya cambia, ya no es ni siquiera anual. Hay unos que son más difíciles de evaluar y más costosos, como son el COT y fluoruros, que ya se pide analizar 2 muestras por cada semestre, pero hay otras que se piden de manera semanal y de manera diaria. ¿Listo? Diaria tiene que ser turbiedad, tiene que ser color aparente,
cloro residual, ¿listo? Generalmente se hace 3 veces en poblaciones muy pequeñas, se hace generalmente 3 veces al día, ¿listo? En la mañana, al mediodía y en la tarde. Em, Tarde-noche, ¿listo? Y también hay otros como la alcalinidad, la dureza, los cloruros, nitratos y nitritos que pueden hacerse de manera semanal, pero se toman también varias muestras, ¿listo? Entonces, esto es importante conocerlo porque de esa manera, bajo la norma, ustedes tienen que verificar no solamente los estándares de calidad, sino, bueno, cuánto me está pidiendo para tomar las muestras, ¿listo? A veces las plantas demasiado grandes con una capacidad de caudal muy grande, pues no basta con una muestra al día, ¿listo? Entonces, aquí es donde ustedes encontrarán cuántas muestras deben tomar. Lo mismo, esto, lo anterior y esta tabla está para eh, parámetros físicos y químicos. Y estas tablas que están acá están para parámetros biológicos, ¿listo? Entonces, ¿con qué frecuencia se deben tomar muestras de coliformes totales y E. coli? Pues aquí está la respuesta, ¿listo? Que también varía de acuerdo al número de habitantes. Listo. De acuerdo con la normatividad, la resolución 2115 del 2007, pues quiero hacer un repaso breve sobre cuáles son los parámetros que deben evaluarse para agua potable. Entonces vamos desde las características físicas que son el color aparente, olor y sabor y turbiedad. En cuanto a las características químicas, pues tenemos que evaluar conductividad, pH, cloro residual y aluminio residual. Hay otro grupo que se debe evaluar que está relacionado con las características químicas del agua que tienen un efecto adverso en la salud humana. Entonces aquí ya empezamos a ver compuestos o contaminantes eh, relacionada que, digamos, no son muy comunes de evaluar en plantas de tratamiento municipales, pero que en las grandes ciudades, las plantas de potabilizadoras, al menos sí mandan a hacer estos ensayos a laboratorios especializados. ¿Listo? Entonces, entre esas características está el antimonio, arsénico, mercurio, cobre, cromo, plomo, trialometanos son súper importantes. Les comentaba que generalmente estos se producen por, por el uso del cloro. Entonces, eh, obviamente esa parte del cloro hay que tenerla muy controlada. Hay otras características químicas del agua que tienen implicaciones sobre la salud humana y estas son como el carbono orgánico total, nitritos, nitratos y fluoruros. Listo que tampoco son muy comunes en plantas municipales. Recordemos que hay muchos parámetros que deben evaluarse mediante equipos o utilizando químicos muy costosos y a veces los municipios no tienen la capacidad de endeudamiento para poder hacer estos ensayos. Entonces, en esa parte hay que también tenerla muy en cuenta. Características químicas del agua que tienen implicaciones también sobre la salud humana. Hay algunos iones que son interesantes de ver, por ejemplo, el calcio, el aluminio, los fosfatos, los cloruros, el hierro, el magnesio, manganeso, la alcalinidad total, es importante evaluar, la dureza y los sulfatos, entre otros. Y finalmente, las características microbiológicas que pide la norma que sean evaluadas para agua potable son coliformes fecales y coliformes totales. ¿Listo? Em, ah, Esto sería para agua potable. Sin embargo, abro un paréntesis acá, resulta que
hace mucho tiempo, estos mismos parámetros o características microbiológicas que se evaluaban en el agua potable también se hacían para las piscinas, ¿listo? Piscinas recreativas o de centros de deporte especializado. Pero, hasta hace poquito, hace como el 2017, 2018, salió una nueva normatividad para el agua que se utiliza en las piscinas. Y en cuestiones de características microbiológicas, ahí se evalúan más, más parámetros, ¿listo? No, se me olvidó el nombre en estos momentos de esos parámetros, pero esos los encuentran en la resolución 330 del 2017, ¿listo? Salmonella creo que es uno de esos y hay otro. Giardia, Giardia algo. Me disculparán que no me acuerdo, pero en la resolución 330 estará y obviamente esto lo vamos a recapitular cuando veamos el tema de desinfección. Muy bien. em, Hay que mencionar que en los procesos de tratamiento se hace necesario conocer, por ejemplo, en términos de sólidos o de gases, cómo están representados los principales parámetros del análisis de la calidad del agua. Por ejemplo, em, esta tabla que ustedes ven ahí en pantalla, pues es muy útil porque nos permiten em, conocer cómo están relacionados los diferentes parámetros con los sólidos en suspensión, los sólidos disueltos o los gases disueltos en el agua. Entonces, por ejemplo, los sólidos en suspensión son removidos generalmente por operaciones o procesos unitarios diferentes a los utilizados para la remoción de sólidos disueltos. ¿Listo? Y un ejemplo claro es lo que tiene que ver con el color y la turbidez. Cuando vemos que un agua tiene un color característico, generalmente este se debe a la presencia de sólidos disueltos, ¿listo? Pero cuando otra muestra de agua, por ejemplo, la turbidez es alta, es porque esta se debe más que todo a la presencia de sólidos en suspensión. ¿Listo? Entonces, esta tabla que ustedes están viendo se presenta, se presenta como esta asociación entre parámetros y eh, que podemos ver, por ejemplo, el fósforo, la presencia de fósforo, perdón, la presencia de sólidos suspendidos y sólidos disueltos puede indicar también presencia de fósforo o de nitrógeno. ¿Listo? Si hay sólidos en suspensión, seguramente hay algas o bacterias. ¿Listo? En cuanto a los gases disueltos, generalmente hay cuando usted detecta bueno, un sabor es difícil, pero al menos un olor característico en el agua, es porque seguramente hay metano o ácido sulfúrico en el agua, ¿listo? Y eso ya lo habíamos comentado. Realmente estos gases disueltos se deben a que hay materia orgánica en descomposición, ¿listo? Si hay acidez, altos valores de acidez en el agua, seguramente también hay gases disueltos. ¿Listo? Entonces, esta tabla es supremamente interesante, muy útil porque a veces cuando se quiere analizar o en un inicio, cuando para diseñar te dan un reporte de agua, y te dicen, bueno, hay los valores los parámetros que superaron los valores máximos permisibles según la norma son cloruros, nitrógeno y fósforo. Entonces tú necesitas entender por cómo yo debo o qué unidad de tratamiento me va a servir para eliminar estas sustancias. Entonces, teniendo en cuenta que estas sustancias pueden deberse a la presencia de sólidos disueltos o sólidos suspendidos, entonces uno empieza a entender
empieza a entender qué unidad de tratamiento te puede servir para remover dichos contaminantes. En la siguiente tabla se presentan los principales parámetros que se deben tener en cuenta para realizar un análisis de calidad de agua dependiendo del origen de la fuente de abastecimiento. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, obviamente en esta primera parte del curso nos vamos a enfocar solamente en agua de abastecimiento, pero nosotros podemos tener diferentes fuentes, como ya lo habíamos mencionado. Podemos tener agua superficial o podemos suministrar agua. A una población que proviene de un pozo subterráneo. ¿Listo? Entonces, los parámetros que se evalúan para el agua de abastecimiento cruda, ¿listo? Bruta o cruda, como lo quieran llamar, pues suelen ser diferentes a los que uno evalúa con el agua de abastecimiento tratada. ¿Listo? Asimismo, por ejemplo, digamos que en el agua subterránea es muy importante verificar el parámetro de dureza. Es muy importante porque generalmente las aguas subterráneas tienen altas concentraciones de iones de calcio y magnesio que producen la dureza, ¿listo? Pero en aguas superficiales no es tan común, ¿listo? Por eso no está aquí señalado con una X. ¿Listo? ¿Qué otras diferencias tenemos? Por ejemplo, las algas. Se presume que en un inicio puede haber, en un agua cruda, puede haber, que yo saque de un río o de un lago, puede haber presencia de algas, pero se presume que con todos estos sistemas o unidades de tratamiento como el desarenador y la sedimentación y los filtros, pues al final el agua no debería tener ninguna algas, perdón, porque entonces no sería potable. Entonces, por eso aquí se omite evaluar algas al final porque se asume que no, o sea, se asume no, se exige que no debe salir algas para consumo, para agua de consumo humano. Ahora, para agua subterránea es un despropósito evaluar em, contenido de algas a la salida y a la entrada del tratamiento porque pues la producción de algas, usted necesita sol para que éstas haga fotosíntesis, necesitan oxígeno y son cosas que escasean precisamente en este tipo de cuerpos de agua. ¿Listo? Entonces, también les dejo esta tabla supremamente importante porque también eh, les da un indicativo de ustedes como diseñadores, ustedes como, no sé, gerentes del proyecto, lo que ustedes quieran, puedan tomar las decisiones frente, bueno, tenemos esta muestra de agua. Entonces, ¿qué parámetros son los que yo tengo que evaluar? Ah, bueno, primero debo preguntarme entonces de dónde proviene esa agua para saber qué parámetros debo evaluar. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta aquí viene el video del primer tema del curso. Me gustaría conocer sus preguntas, sus comentarios adicionales sobre lo que hemos visto hasta el momento y no olviden que si tienen preguntas o comentarios, pueden escribir al foro de inquietudes del aula virtual o pueden enviármelo sus consultas por el correo institucional. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final del video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.